Reciban nuestros saludos, mis queridos hermanos, amigos, que a través de las redes sociales estamos comunicándonos, estamos conectándonos semana a semana. Es un gusto para nosotros poder compartir la palabra de Dios. Y en esta oportunidad estamos con el libro de Romanos, el estudio de Romanos. Ya estamos en el capítulo 14, un capítulo muy importante en la vida práctica de la iglesia, en las relaciones entre hermanos. Muchas veces se presentan conflictos en la iglesia y ese es el punto de este capítulo 14. Habían conflictos dentro de la iglesia de Roma entre los judíos, los creyentes, los cristianos judíos que se habían convertido a Cristo y los gentiles. Esta parte del capítulo 14 lo podemos englobar dentro de lo que es el tema de la libertad cristiana y la actitud. ¿Cómo debe ser la actitud del creyente con una fe fuerte frente a un creyente con una fe débil? Antes de poder desarrollar este capítulo 14 es importante entender las circunstancias. Como hemos dicho, habían judíos y gentiles dentro de la iglesia de Roma. Habían judíos y gentiles que ya habían tenido tal vez algunos roces, algunas discrepancias, algunas diferencias. Parte de esas discrepancias y las más importantes, ya el apóstol Pablo las ha aclarado, las ha puesto en su lugar al hablarnos de la parte doctrinal en los primeros 11 capítulos. Ha aclarado puntos como que los judíos y gentiles tienen igual la naturaleza pecadora. Judíos y gentiles necesitan ser perdonados, ser justificados por la fe en Jesucristo. No hay diferencia. Todos somos pecadores, todos necesitamos a Cristo como nuestro Señor y Redentor. Pero hay algunas diferencias todavía que el apóstol Pablo las va a tratar en este capítulo 14. Diferencias pues que se va a enfocar más en el trato de esas diferencias, la actitud de los creyentes. ¿Cuál debe ser ante esos problemas, ante esas diferencias? No es tanto dar un veredicto, no es tanto dirimir, no es tanto decir quién tiene la razón y quién no la tiene. Más bien enfocado este capítulo 14 a cómo tratar, cómo debe ser nuestra actitud, nuestro trato cuando se presentan este tipo de situaciones conflictivas dentro de la iglesia. Gloria al Señor. Y vamos a compartir, vamos a leer el versículo 1 de Romanos 14. Comienza así la palabra del Señor. Romanos 14, versículo 1 dice así: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Amén. Recibid al débil en la fe. Primero, ¿por qué dice recibid? Porque no se estaban recibiendo, no se estaban llevando bien, se estaban dividiendo, se estaban poniendo barreras entre ellos por causa de opiniones. Dice a un grupo que Pablo los considera fuertes en la fe, con una fe sólida, le dice que a ese grupo de hermanos débiles en la fe debían recibirlo. Y la pregunta es, ¿quiénes son o a quiénes considera Pablo en esta carta débiles en la fe? Considera así a los judíos que aún conservan ciertas costumbres, ciertas formas externas en su adoración, que por años en ellas han sido formados y aún las conservan. Por ejemplo, respetar las fiestas judías, ¿no? Algunos ritos, ¿no? Como lo que es guardar el día sábado, ¿no? Ir a la sinagoga el día sábado, ¿no? Recordemos que los primeros cristianos, cuando Pedro, Juan, Jacobo, los primeros cristianos en el libro de los Hechos, si bien ellos tenían a Cristo y predicaban a Cristo, pero iban al templo todavía, compartían el culto del templo el sábado y también se reunían el primer día de la semana, los domingos, en las casas, ¿no? Vemos esa práctica todavía en Jerusalén, y no solamente en Jerusalén, aquí en Roma, judíos que habían aceptado a Cristo aún tenían ciertos prejuicios en algunas costumbres judías y costumbres relacionadas pues con el día de reposo, las comidas, qué comidas comer, qué no comer. Por eso dice recibid al débil en la fe, ¿no? Este débil en la fe es que tenía prejuicios, tenía todavía algunos temores en cuanto
a qué comer, qué no comer, qué hacer, qué no hacer, qué agrada a Dios o qué no agrada a Dios, ¿no? Entonces es una persona, un débil en la fe es una persona muy prejuiciosa, ¿no? En que si esto hago agrada a Dios, si esto no hago no agrada a Dios, entonces está con esos temores. No confundir un débil en la fe con un débil de carácter, ¿no? Con debilidad de carácter cristiano. El que es débil de carácter cristiano es aquel que está tropezando en un pecado, en una tentación. No es ese el débil en la fe. El débil en la fe, al contrario, es muy cuidadoso, ¿no? El débil en la fe es una persona pues que se cuida al máximo y está pensando en cómo agradar a Dios. Y en ese cómo agradar a Dios cae todavía en algunos excesos, presa de su conciencia, de algunas creencias que no han sido totalmente sacudidas de su vida cristiana, ¿no? Eso es un débil en la fe. En el caso del texto de Romanos, no es el caso de judíos que se abstienen de comer algunos alimentos o que guardan el día sábado o el día de reposo por querer ganarse la salvación o por querer ser justificados. El problema de la justificación ya ha sido superado por ellos, ¿no? Entonces ellos están más que todo buscando cómo agradar a Dios, ¿no? Cómo agradar a Dios. Y en ese sentido es que están contendiendo sobre opiniones, formas, puntos de vista. No se trata de pecados, ¿no? No se trata de opiniones sobre si es bueno o malo el adulterio. No, no es eso. Ni sobre cuestiones doctrinales, sobre la divinidad de Cristo, la justificación, la salvación por medio de Cristo. Esas son cosas ya saldadas, cosas ya que están establecidas en la palabra de Dios, que no quedan duda. Entonces, de esa manera, aplicando a nuestros días, ¿se dan esas circunstancias hoy en día? Claro que se dan. Hay creyentes que están preocupados si hacer tal o cual cosa agrada a Dios, ¿no? Algunos dicen, si levanto las manos, ¿agrada a Dios o solamente tengo que alabar de manera moderada, ¿no? Algunos dicen, ¿la danza agradará a Dios o no agradará a Dios, ¿no? Otros, ¿no? ¿Será bueno alabar a Dios con guitarra eléctrica o no será bueno, ¿no? ¿Será bueno la batería, usar batería en una iglesia o no será bueno? Esas dudas son porque no tienen firme la doctrina cristiana y no tienen aún firmeza en sus convicciones. Su conciencia aún está con algunos prejuicios, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a fiestas, ¿no? ¿Será bueno celebrar Navidad o reunirme en Navidad, ¿no? ¿Será bueno celebrar el Día de la Madre o no será bueno? Y esas circunstancias se dan. Y muchas veces a lo largo de la historia de la iglesia ha habido separación, divisiones, ¿no? Y entonces ha habido ciertas diferencias. ¿Habla la Biblia sobre eso? No habla, ¿no? Pero cada quien tiene su opinión, ¿no? Cada iglesia tiene su opinión, cada denominación a veces, y se generan ciertas diferencias. Algo que tenemos que entender, y es lo que ya nos va a hablar en el versículo 2 para adelante. Y es lo siguiente, escuche lo que dice el versículo 2. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Amén. Entonces, aquí el apóstol Pablo está escribiendo que no se debe juzgar unos a otros por estas opiniones, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Primero está diciendo, por ejemplo, que no debemos menospreciar. En el caso de los creyentes de Roma, los judíos tenían todavía prejuicios, ¿no?, en comer carne. Esta carne habrá sido sacrificada a ídolos. Esta carne habrá sido preparada de la manera adecuada, ¿no? Entonces, para evitar comer cosas sacrificadas a ídolos, pues, ¿qué hacían? Mejor no comían carne, decían algunos, solamente vamos a comer legumbres, ¿no? Y los gentiles, ellos sí comían de todo, y ya se ponían a murmurar, tan que se hacen impuros, no agradan a Dios, no aman a Dios, ¿no? Comenzaban las murmuraciones, ¿no?, menospreciándose el uno al otro, juzgándose el uno al otro. Y había esos choques, ¿no?, es dentro de la misma iglesia, ¿no? Y eso también ocurre hoy en día, hermano, ¿no? Con otras cosas, con muchas cosas ocurre, ¿no? Con la forma de vestirse, con la forma de arreglarse, ¿no?, con la forma como a veces organizamos nuestros cultos. A veces son diferentes y cada quien piensa que es la mejor manera y que agrada a Dios. Con la forma como celebramos en nuestras casas, ¿no?
a veces un cumpleaños, una reunión familiar, ¿no? Lo que comemos a veces también, ¿no? Todas esas cosas, hermano, a veces hay diferencias, ¿no? Diferencias entre hermanos, entre iglesias, que son situaciones no fundamentales en la Biblia. Muchas de ellas son situaciones de consagración personal, que a veces queremos que todo el mundo piense como nosotros, que todo el mundo haga práctica de su consagración personal como nosotros. Y ahí viene el problema cuando queremos obligar o juzgamos a otros que no tienen la misma consagración o no ven las cosas como nosotros la vemos. Ojo, que hablamos de cosas que tal vez no están detalladas en la Biblia. Cosas que no tienen que ver con doctrina fundamental, con la salvación, con Cristo. Ahí sí no tenemos dificultades en cuanto a diferencias. No podemos tener diferencias en cómo es la salvación, quién salva, quién es Cristo, la divinidad de Cristo, ni a cuestiones morales, que la Biblia ya las tiene zanjadas. Por ejemplo, ya no se discute que la fornicación es pecado y eso no está dentro de la práctica de la iglesia. El adulterio, ¿no? La inmoralidad sexual, ¿no? O el yugo desigual, ¿no? Son cosas que ya están establecidas, están fijas dentro de la palabra de Dios y no hay motivo a opiniones o discusiones. Hablamos, y es el caso de la iglesia de Roma, son situaciones diferentes, situaciones en las cuales los creyentes tenían opiniones diversas, ¿no? Y en esas opiniones habían ya problemas. Entonces, más que el apóstol Pablo decir qué es lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, en estos versículos va a dar el fundamento de por qué hacer y por qué dejar de hacer, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, ¿por qué debemos recibirnos y no juzgarnos? Primero, porque Dios nos ha recibido a todos, ¿no? No nos juzguemos porque Dios le ha recibido al débil y le ha recibido al fuerte. ¿Cómo sé que le ha recibido? Porque cree en Jesús. Porque cree en la única forma de salvación es por gracia a través de la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Amén. Si estamos de acuerdo en eso, somos hermanos. Si estamos de acuerdo en que Cristo es Dios hecho hombre, que vino, se hizo hombre para vivir una vida santa, para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y murió en la cruz por mis pecados, somos hermanos. Amén. Eso nos une. Y cosas secundarias no deben desunirnos, no deben por formar división entre los hermanos. Amén. La exhortación es para ambos grupos. Para los que consideraba fuertes en la fe, aquellos que no tenían prejuicios y aquellos que eran los débiles en la fe que todavía tenían ciertos prejuicios. Bendito sea el Señor. Da otro argumento, ¿por qué no debemos juzgarnos unos a otros? ¿Por qué debemos recibirnos si somos hermanos en Cristo? Y eso lo dice el versículo 4. Dice así, ¿tú quién eres que juzgas a criado ajeno? Para su propio Señor esté en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuál es el motivo por el cual no debemos juzgarnos unos a otros? Más nos referimos a juzgarle, a menospreciarle, a condenarle, a juzgarle diciendo que él no ama a Dios, que la forma que él tiene de pensar, de hacer las cosas o de consagrar su vida es inadecuada y humillarlo. No está en mí hacer eso. Amén, porque es siervo ajeno. ¿Quién es su amo? Es el Señor. Por tanto, a Dios le corresponde, a través del amor, a través de la instrucción del discipulado, formar a ese creyente que tal vez yo creo que está de manera inadecuada consagrando su vida o adorando a Dios. Bendito sea Cristo. No nos corresponde. Quien conoce el corazón es Dios, no nosotros. Y poderoso es Dios para esa persona que tal vez aún es un débil en la fe, aún tiene muchos prejuicios, mantenerlo firme y sacarlo adelante. La obra es de Dios, ¿no? Como dice el apóstol Pablo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Amén. ¿Qué tenemos que hacer ante hermanos débiles en la fe? Y si tal vez nos consideramos fuertes en la fe, como pastores, como maestros debemos enseñar, instruir en la palabra de Dios, porque la iglesia todo el tiempo no va a estar débil en la fe. Somos llamados a madurar, a crecer en nuestra fe. Amén, gloria al Señor. Otro motivo por el cual no debemos rechazarnos, debemos recibirnos, no debemos juzgarnos, es el versículo 5, dice lo siguiente,
Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor. El que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Amén. Aquí muestra otro punto. ¿Por qué no debemos juzgarnos? Porque un creyente nacido de nuevo, un creyente verdadero que tiene su fundamento en Cristo, todas las cosas que hace las hace para la gloria de Dios, para glorificar a Dios. Creemos eso y practicamos eso. Como dice 1 Corintios 10:31, si coméis, bebéis o haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Tal vez la forma en que mi hermano se consagra o adora a Dios no me agrada, no me parece correcta, pero tengo que ser cuidadoso si quiero corregirlo, si está a mi alcance poder instruirle para no dañarlo, porque él está haciendo lo que él hace para gloria de Dios. Amén. Entonces aquí el apóstol Pablo muestra que debemos ser cuidadosos, porque un verdadero creyente lo hace para la gloria de Dios. Aquí los creyentes considerados débiles en la fe o estos judíos, pues tienen una convicción plena de que son salvos en Cristo. El problema es que estas costumbres arraigadas en sus corazones le creaban prejuicios en su vida práctica, en su vida diaria. Amén. Entonces hay que tener cuidado cuando vamos a juzgar, ¿no? O rechazar, ¿no? Cuidado, eso no es lo que Dios manda. Ante los conflictos sobre opiniones, sobre costumbres, sobre formas personales de consagración o adoración o servicio a Dios, no es la manera juzgarlos a nuestros hermanos o menospreciarlos. Amén. Mucho menos dividirnos en la iglesia por cuestiones secundarias, por cuestiones que no están definidas completamente en la palabra de Dios. Bendito sea Cristo. El versículo 7 hacia el 9 nos habla de otro motivo por qué no debemos despreciar, por qué no debemos juzgar a nuestros hermanos, sino aceptarnos unos a otros. Dice el versículo 7 y 9 lo siguiente: porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Amén. Entonces, otro motivo por el cual no debemos despreciarnos, no debemos juzgarnos ante situaciones, opiniones secundarias, ante opiniones o situaciones personales, es porque el Señor Jesucristo es nuestro dueño, es nuestro Señor. Jesús es nuestro Señor, tanto de aquel que consideras tú débil en la fe o aquel que se considera fuerte en la fe. Dios es nuestro Señor. Tenemos un solo Señor, un solo Dios. El dueño de la obra es Cristo, el dueño de la iglesia es Cristo, el Señor es Cristo. Gloria al Señor. Por eso es que debemos tenernos paciencia, debemos soportarnos en amor los unos a los otros. Amén. No querer imponer mi manera de culto, mi manera de agradar a Dios, mi manera de consagrarme. No voy a querer que toda la iglesia piense como yo, que toda la iglesia consagre su vida como yo creo que la consagro. No, de ninguna manera. Para eso tenemos la palabra de Dios, los principios bíblicos que trazan la línea en la cual la iglesia debe caminar. Bendito sea Cristo. Ya el versículo 10 para adelante, hasta el versículo 12, nos da otro motivo por el cual no debemos juzgarnos, no debemos rechazarnos, menospreciarnos, sino recibirnos en la comunión de la iglesia. Dice así el versículo 10, porque tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Gloria al Señor. ¿Por qué no debemos juzgarnos? ¿Por qué no debemos menospreciarnos? Porque un día cada uno de nosotros daremos cuenta a Dios. No vamos a dar cuenta al hermano, vamos a dar cuenta a Dios.
lo que agradó o no agradó a Dios. Si mi trabajo, mi obra es para Dios, mi servicio fue realmente agradable o no lo fue, un día Dios determinará eso. Bendito sea Cristo. No hablamos de pecados, correcto. No estamos y aclaramos constantemente. Esto no estamos hablando de inmoralidades, estamos hablando de cosas que tienen que ver con opiniones personales, costumbres, formas personales externas de agradar a Dios. Gloria a Cristo. No hablamos de pecados, no hablamos de doctrina, no, porque eso ya está establecido, qué es lo correcto y qué no es. Bendito sea el Señor. Por tanto, no debemos juzgarnos porque uno, somos hermanos y segundo, pues el juez es Cristo. Un día compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y eso quiero llevarlo a usted que pueda revisarlo juntamente conmigo en 1 Corintios 3:11 hacia adelante. Mire lo que dice 1 Corintios 3:11 hacia adelante. Dice así: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El fundamento es Jesús, la sangre de Cristo, la obra de Cristo. Somos salvos por Cristo, ese es el fundamento. Y eso es lo que nos hace común a todas las iglesias verdaderamente cristianas, a todas las denominaciones cristianas. Nos hace hermanos que somos salvos por Cristo. Y no hay otra manera de llegar al Padre si no es por Jesucristo. Él es el fundamento, es la base de nuestra fe. Gloria a Dios. Por eso dice: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, o madera, heno, hojarasca, la obra de cada cual se hará manifiesta, pues el día la declarará, ¿no? Entonces nos está diciendo que sobre ese fundamento todos tenemos esa misma base, todos los creyentes, todas las denominaciones cristianas, pero sobre esa base construimos. ¿Qué construimos? Nuestra vida cristiana, nuestra práctica, nuestra consagración, nuestro servicio, nuestro testimonio. Puede ser de oro, plata, piedras preciosas, de materiales resistentes, a buena hora. Si tu conciencia, si tu servicio fue en base a conocer la palabra de Dios y en base a principios bíblicos establecidos, buena hora. Muy probablemente que eso sea tus obras, tu servicio, tu testimonio, tu consagración, sea oro, plata, piedras preciosas. Pero si tal vez lo que he construido sobre esa base es heno, hojarasca, madera, cosas que se queman por el fuego. Tal vez sea que mi vida cristiana la he construido en base a ¿qué? A creencias, costumbres, tradiciones, y esas cosas no resistirán el fuego. ¿Qué es el fuego? Es la prueba, la evaluación que Dios hará de nuestras obras. Recuerde que este juicio ante el tribunal de Cristo no es para condenarnos, porque ya somos salvos por la sangre de Cristo. No es para ver si se salva o no se salva el creyente. Es para que Dios evalúe nuestras obras y dé las recompensas, ¿sí?, o reprensiones que tal vez nos hagamos merecedores en ese momento. Pero se va a ver un juicio, y en ese juicio estará usted, estará cada uno de los creyentes, estaré yo, todos, los de diferentes formas, denominaciones, grupos. Estaremos un día, cristianos, nacidos de nuevo, estaremos ante la presencia del Señor dando cuentas. Gloria al Señor. Y dice, pues por el fuego será revelada la obra de cada una. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Dios probará nuestras obras. ¿Fueron hechos de corazón realmente? ¿No? ¿Fueron hechos hipócritamente? ¿No? A veces no sabemos nosotros. Por eso no debemos juzgar a tal hermano que tiene una práctica en cuanto a su consagración, en cuanto a su servicio. Es decir, no lo hace de corazón, no es cristiano. Cuidado con eso. A veces caemos en esas situaciones. Dios un día juzgará. Él conoce las mentes y los corazones. Dice en el versículo 14 de 1 Corintios 3, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. No se juzga la salvación, se juzgan las obras. La iglesia irá ante la presencia del Señor, no para juzgar su salvación, sino sería en vano entregar nuestra vida a Cristo, sino sería en vano predicar a Cristo.
si tuviésemos que ir todavía de aquí al cielo a ver si nos juzga y si nos salvamos o no. Eso es una herejía pensar de esa manera, que un día estaremos ante el juicio para ver si nos salvamos o no. Eso es herejía. Eso no es correcto, no es una enseñanza bíblica, es una enseñanza herética. Por tanto, sí, los cristianos estaremos un día ante el juicio de Dios, ante el tribunal de Cristo. Juzgará nuestras obras, no nuestra salvación, porque la salvación no es obra nuestra, es obra de Cristo. Por tanto, la salvación no va a ser juzgada ese día, va a ser juzgada nuestra obra, nuestro servicio, nuestro testimonio, nuestra consagración, nuestra adoración a Dios, con qué corazón lo hicimos. Dios juzgará todo eso. Si la obra de alguno permaneciese como el oro, la plata, las piedras preciosas, recibirá recompensa. Recibirá recompensa. Pero si la obra de alguno se quemare como se quema el heno, la paja, la hojarasca, la madera, el papel, sufriremos pérdidas. Sí, pero seremos salvos, porque la salvación no se juzga aquí. Seremos salvos aunque así como por fuego, pero estaremos ahí en la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque tenemos el fundamento que es Jesucristo. Gloria al Señor, hermano. Esperamos que esta parte de la Escritura se entienda. Nos ayude a vivir en paz, a vivir de manera pacífica con nuestros demás hermanos, que tal vez no piensan como nosotros, que tal vez su práctica de consagración no es como la nuestra y que tal vez en algún momento nos han juzgado o lo hemos juzgado. Dejemos esas cosas y veamos a lo que Cristo quiere que miremos. El fundamento es Jesucristo. Como conclusión, como aplicación, podemos decir que debemos aprender a vivir guiados por los principios doctrinales bíblicos, no guiados por opiniones, costumbres o tradiciones eclesiásticas, que son buenas muchas veces, pero ellas no deben regir nuestra vida, ¿no? O tal vez tenemos nuestras costumbres, pero eso no deben regir, no debe estar sobre la palabra de Dios, no debe llevarnos a dividirnos, no debe llevarnos a despreciar o a juzgar a otras iglesias o a otros hermanos. Bendito sea el Señor. Nuestra conciencia, segunda conclusión, podemos decir que nuestra conciencia es aquello que nos hace sentir bien o sentir mal. No debe ser guiada por la costumbre, por las opiniones. Debe ser nuestra conciencia educada conforme a principios bíblicos, al estudio de la palabra del Señor y ser libre de todo prejuicio, de toda debilidad en la fe. Amén. No somos llamados a permanecer como débiles en la fe, somos llamados a madurar en la fe. Una iglesia no puede estar siendo regida por los débiles en la fe, sino una iglesia tiene que crecer, fortalecerse y dejarlo de débiles y cada día ser maduros para el Señor. Dios nos ayude en esto, con sabiduría, así como escribe la carta el apóstol Pablo. No escribe para decir quién tiene la razón y quién no, sino escribe para enseñarnos cuál es el fundamento de por qué y cómo debemos tratar esos casos. En amor, soportándonos, ¿sí? En amor los unos a los otros, no despreciándonos, no juzgándonos, sino recibiéndonos y guardando la unidad del Espíritu. Dios nos bendiga y nos ayude, hermanos cristianos, a poder sobrellevarnos. En lo fundamental y lo esencial, unidad. En lo no esencial y que muchas veces hay diferencias, entonces necesitamos mucho amor. Dios nos bendiga y oremos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado es tu nombre. Te damos gracias, Señor, en esta hora por tu palabra, que tu palabra nos enseña, Señor, a cómo debemos conducirnos, cómo debemos tratar con nuestros hermanos, aquellos que tienen similares convicciones y aquellos que no las tienen similar a nosotros, pero que sí tenemos un mismo fundamento, el cual es Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a vivir en paz gozosamente, Padre bendito, a poder discernir, Señor, lo adecuado y lo inadecuado y desechar aquello, Señor, que trae solamente división. En el nombre de Jesús, Señor, encomendamos a ti, a tu pueblo. Gracias te damos. Amén, amén. Dios le bendiga, mis hermanos, y los esperamos en el próximo programa para compartir y continuar con este capítulo 14 del libro de Romanos. Dios le bendiga.